Ya Vamos a vender. comenzar, gracias, vamos a comenzar orando, invocando al Espíritu Santo para que nos dé luz y abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y nuestra mente. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, gracias por un día más de vida que nos concedes. Gracias porque tú nos permites estar reunidos en tu nombre en esta noche. Gracias porque tú vienes a darnos todos los medios que necesitamos para seguir creciendo en la vida espiritual, para seguir acercándonos a ti, para vivir en santidad, para asemejarnos a ti, Jesús. Invocamos tu presencia, Espíritu Santo de Dios. Ven, instrúyenos. Ven, habla a nuestro interior. Ven, Espíritu Santo, porque sin ti nada podemos hacer. Ven, Padre de los pobres, Dios que penetra en las... Sin tu inspiración divina los hombres nada podemos y el pecado es nuestro amigo. Ven, Espíritu Santo, te necesitamos. Ven, Espíritu de Dios, purifícanos, santifícanos. Ven a sanarnos, ven a liberarnos. Ven, Espíritu Santo, como esa agua pura que viene a derramarse con poder en nuestras vidas, limpiando, sanando, restaurando. Ven, Espíritu de Dios, desde lo alto ven, llena con tu poder todo mi ser. El Espíritu de Dios, desde lo alto ven, sana con tu poder mi corazón. Sáname, libérame, cúrame con tu poder. Lléname, restáurame, renuévame con tu poder. El Espíritu de Dios, desde lo alto ven, llena con tu poder todo mi ser. El Espíritu de Dios, desde lo alto ven, sana con tu poder mi corazón. Sáname, libérame, úrgame con tu poder. Lléname, restáurame, renuévame con tu poder. El Espíritu de Dios, 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 el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo como en Pentecostés, con ese fuego, con ese viento impetuoso, ven a llevarte todo lo que no es de Dios, ven a desarraigar de nosotros todo pecado, todo amor al pecado. Ven, Espíritu Santo, haznos libres, libéranos, Espíritu de Dios, rompe las cadenas, toda atadura, ven, Espíritu Santo.
Ven, Paráclito divino, sella nuestros corazones, úngelos. Señor Jesús, con tu sangre preciosa nos sellamos, nos cubrimos con tu sangre preciosa, sellamos nuestro espíritu, alma, cuerpo, mente, todo nuestro ser, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, nuestro corazón queda sellado. Sellamos este momento de oración, de reflexión, de meditación. Que tu sangre preciosa disipe toda tiniebla, oscuridad. Que tu sangre preciosa nos haga libres de toda opresión del enemigo, todo bloqueo, interferencia y acción del maligno. Que tu sangre preciosa selle los aparatos que estamos usando para que podamos recibir esta enseñanza que tú quieres darnos el día de hoy. Sella el internet y esta plataforma de Zoom. Sella con tu sangre preciosa nuestras familias, todo lo que somos y tenemos. Virgen María, Madre nuestra, nos escondemos bajo tu cuidado amoroso de Madre. Nos escondemos en tu inmaculado corazón. Presérvanos de toda mancha de pecado, presérvanos de todo mal y de todo peligro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, ahora vamos a comenzar con el pecado capital de la soberbia. Ya hemos hablado bastantito sobre la soberbia, sabemos que es una de las ramas del árbol que hablábamos en días atrás sobre el egoísmo que tiene, que es nuestro amor propio, que tiene dos ramas, ¿verdad? Y que una es la sensualidad y otra la soberbia. Y en ese vimos que hay muchísimas manifestaciones de este vicio. En este caso vamos a ver este pecado capital. Ya sabemos que para que sea pecado es porque estamos conscientes, ¿sí? Cuando hacemos decisiones, tomamos decisiones con respecto a lo que pensamos, lo que sentimos, lo que surge de emoción. Entonces vamos a ver este pecado capital de la soberbia, que puede parecer como muy sutil y por eso hay que estudiarlo pues suficientemente para irnos descubriendo a nosotros mismos si pudiéramos estar en este pecado. Primeramente, Santo Tomás nos va a decir que la soberbia es el origen de todos los pecados, que es el primer pecado precisamente que nos marca la Biblia, la Sagrada Escritura en Génesis. Si recordamos que fue el pecado que fue cometido por Lucifer, ¿sí? Y vamos a ver Isaías 14, 12 al 15. Isaías 14 del 12 al 15. Dice, ¿cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Se está refiriendo a Lucifer. Acuérdense que significa luz bella, ¿sí? Lucifer. Y
le dice, ¿cómo has caído de los cielos, Lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, diciendo por encima de Dios. O sea, quiere decir eso. Y me sentaré en el monte de la reunión, en el extremo norte. Subiré a las alturas del nublado. Me asemejaré al Altísimo. Ya al Seol ha sido precipitado a lo más hondo del pozo. Palabra de Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Que esto es lo que el enemigo desde el inicio, ¿verdad? Que sabemos que era el más hermoso de todos los ángeles, ¿sí? Y cayó en soberbia, y la soberbia precisamente nos habla de esto, ¿sí? Este texto nos describe lo que es la soberbia, ¿sí? Asemejarse, alzarse por encima de Dios. Y bueno, pues con nuestra soberbia, ¿sí? Con esa soberbia podemos querer escalar, ¿sí? Subir a las alturas, ¿sí? Subir, queremos ser como dioses. ¿Y se acuerdan lo que pasó en el Génesis? Cuando es que serán como dioses, ¿sí? No es que no puedan comerlo, es que serán como dioses. ¿Y qué dijeron Adán y Eva? Y no lo dijeron expresamente, pero al aceptar comer del fruto prohibido, están diciendo, sí, queremos ser como dioses. Y fueron engañados. Entonces, en lugar de escalar con la soberbia, en lugar de subir, ¿qué pasa? Dice, te has precipitado a lo más hondo del pozo. Tengamos esta imagen presente cada que querramos ser los primeros, los de arriba, que querramos sobresalir, ¿sí? Porque con la soberbia nos vamos, pero hasta lo más profundo, ¿sí? Hasta abajo, ¿sí? Caemos. Y precisamente cuando nos abajamos, ¿se acuerdan de esta semejanza que hacíamos cuando subíamos al monte de la transfiguración y que yo les compartía que en Jesús es bajar, ¿sí? Bajar, ir abajo, no subir, sino bajar. Bueno, cuando bajamos, nos estamos asemejando a Jesús en su humildad. Por eso Dios nos levanta cuando nos abajamos, cuando nos humillamos, cuando somos humildes. Este pecado de soberbia es el que cometieron Adán y Eva. Lo cometieron, ¿sí? Por desobediencia y rebeldía. Pecado de soberbia, ¿sí? Muchos teólogos dicen que este pecado de soberbia es la madre de todos los pecados. Y es la cumbre de nuestro amor propio, ¿sí? Es como nuestro amor propio que dijimos que vamos a luchar con él toda nuestra vida y que precisamente por eso estamos tratando de descubrir dónde puede estar más fuerte nuestro amor propio, si en la sensualidad o la soberbia, y de manera que está llevándonos a un pecado capital fuerte. Entonces, por eso, esta soberbia es la cumbre de este amor propio. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Muchos teólogos, santos, místicos, ¿sí?
maestros de vida espiritual, dicen que el pecado que más odia a Dios es el de la soberbia. Aunque el pecado de lujuria que acabamos de ver sea el que más se comete, ¿sí? Y manche y ensucie y lastime y se embarre, ¿sí? En muchas áreas de nuestra persona. Pero el que más odia, se puede decir, el que más odia o detesta, no es que odie a Dios, sino que Dios no quiere eso para nosotros porque yo pensaría, ¿sí? Que es porque es su criatura, que eres tú, nosotros. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Es lo que trato de llegar a conclusión. ¿Por qué Dios odiará, si es que se puede decir así que Dios odia? ¿Por qué Dios no querrá este pecado en nosotros? Porque es que nosotros somos sus hijos, ¿sí? Sus criaturas, sus hijos, sus, su creación, ¿sí? Prodigio de sus manos. Nos estamos asemejando con el pecado de soberbia a Satanás, porque es lo que cometió Satanás, Lucifer. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, hermana, nomás se pausó como la imagen. Y sí se escucha bien. Oh, ya. Ujú. Ok. Entonces, no sé si lograron escuchar lo que estaba diciendo sobre lo que yo pienso que puede ser porque Dios odia o rechaza o no quiere este pecado en nosotros. Sí, sí se escuchó. Sí, gracias. Es, asemejarnos al enemigo, a Satanás, ¿verdad? Y Dios no quiere eso para nosotros, ¿sí? Entonces, es, es este pecado, ¿verdad? Que el castigo que tuvo Lucifer por su soberbia fue muy severo, muy severo. Y tuvo una sola oportunidad, ajá, de preferir a Dios y la perdió para siempre. Y en el castigo de Adán y Eva también fue severo, ¿sí? Porque fueron privados totalmente de la presencia de Dios, fueron totalmente excluidos del paraíso, ¿sí? Fueron excluidos del paraíso. Entonces, Dios les dio una segunda oportunidad en Cristo, ¿sí? Nos dio a todos. Mayor que los que... Gracias, Anel. Entonces, estábamos en que el castigo que sufrió Adán y Eva, pues fue ser excluidos del paraíso y gracias a Dios tenemos una segunda oportunidad, ajá, de volver a Dios, pero precisamente porque es nuestra capacidad no es la misma, ¿verdad? De conocimiento. Nosotros no conocemos a plenitud muchas cosas y cometemos muchos errores, ¿verdad? Muchas acciones sin saber. San Gregorio define la soberbia como la reina de los vicios,
que conquista el corazón del hombre y lo entrega a los pecados capitales. Es decir, es la puerta, es la entrada de muchos vicios. Esta soberbia trabaja con muchos, juntamente con otros pecados, ¿verdad? Y va a influir en cómo actuamos, cómo pensamos, cómo oramos, cómo amamos, ¿sí? Y cómo no amamos. Entonces, es una de la raíz de la pereza espiritual es la soberbia. ¿Por qué? Porque acuérdense que los pecados nos van a cegar, todos, van a cegarnos. Y por la soberbia, ¿sí? Vamos a estar engañados. Hay una ceguera, en este caso, en nuestra inteligencia, ¿sí? Y de manera que vamos a caer, vamos a tropezarnos, pensando que estamos bien, vamos a caer, ¿sí? Es un engaño espiritual. Nosotros pensamos que estamos bien, que somos mejores, y de una manera muy concreta es cuando actuamos de manera independiente de Dios. Cuando estemos actuando de manera independiente, ¿sí? Estamos actuando por soberbia. Es decir, nosotros nos ponemos en primer lugar, ¿sí? Y dejamos el mandamiento, el primer mandamiento, no lo cumplimos. Entonces, por la soberbia, ¿sí? El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y por la soberbia nos ponemos en este primer lugar, ¿sí? Entonces, la soberbia nos hace decir que se haga mi voluntad, que se haga a mi manera, ¿sí? Que se haga mi voluntad y que se haga a mi manera, no a la manera de Dios. Entonces, como estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad, estamos acostumbrados a no preguntarle a Dios, ¿sí? Tan solo con eso, hermanos. No le preguntamos a Dios, ¿esto es tu voluntad? ¿Esto es lo que tú quieres hacer en mi vida? ¿Esto es lo que quieres que decida? ¿Sí? Desde la mañana. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Podemos decir que la conocemos? ¿Le preguntamos a Dios? Bueno, por lo menos sería un buen paso, ¿no? Preguntarle a Dios antes de tomar nuestras decisiones. Pero desafortunadamente caemos en nosotros mismos a hacer nuestra voluntad. Estamos tan acostumbrados a hacer nuestra voluntad que no conocemos la voluntad de Dios. ¿Sí? Y como soberbios, ¿verdad? Como personas soberbias, pues ¿para qué le pregunto a Dios si yo ya sé lo que quiero hacer? ¿Para qué voy y le pregunto a Dios? ¿Para qué me detengo? ¿Para qué pregunto? ¿Sí? Si no le preguntamos a Dios, ¿ustedes creen que le van a preguntar al esposo? ¿Le van a preguntar a alguien más para pedir consejo? Entonces, ¿cómo se puede manifestar esta soberbia en mí? Pues hay varias categorías que algunas ya las hemos revisado precisamente en varios de los vicios que revisamos anteriormente. Varios teólogos la dividen así. Primero, la soberbia de la mente, ¿sí? Es decir, cuando nuestra inteligencia, ¿sí?, se apega a nuestros propios juicios, ¿sí?, se apega a nuestras opiniones y pensamientos. O sea,
yo lo sé todo. Yo ya no necesito preguntar. O sea, yo ya sé, a mí nadie me tiene que decir por qué tengo que preguntar. Esa es soberbia de la mente. Entonces, quienes sufrimos de esta soberbia de la mente, vamos a huir de cualquier persona que tenga autoridad, porque precisamente como yo ya lo sé todo, porque tú vienes a decirme, a mandarme, a instruirme, a corregirme, ¿sí? Porque tú vienes a darme, ¿sí?, consejo si yo ya lo sé todo. Entonces, hay un texto en Proverbios 3:5 que dice, confía en el Señor con todo tu corazón, no te apoyes en tu inteligencia. La invitación es a esta, no apoyarnos en nuestra inteligencia. Somos seres que Dios nos ha creado, sí, con inteligencia, sí, pero no somos omnipotentes, omniscientes, no somos perfectos, ¿sí? Y nuestra mente, aunque seamos muy eruditos con un coeficiente intelectual, capaz de leer, estudiar y abarcar mucho en las ciencias, no lo sabemos todo, ¿sí? No lo sabemos todo porque no somos Dios. Entonces, la soberbia en la inteligencia o en la mente, básicamente es negarse a aprender, ¿sí? Cerrarse por completo a toda enseñanza, estar cerrado incluso para escuchar a Dios. Y aquí pudiéramos decir, pobres de nosotros, porque nos empobrecemos pensando que sabemos todo, nos cerramos a aprender y quedamos en un estado de ignorancia, ¿sí?, ante las cosas de Dios. Entonces, tengamos cuidado con cuando alguien, por ejemplo, X persona, ¿sí?, me dice, yo sé cocinar, te puedo enseñar a hacer el arroz, por ejemplo, acá en México, ¿no? A hacer el arroz. Todas las señoras saben hacer arroz, todas. El arroz que así, que le pone no sé qué, que lo hace así, ¿sí? Pero como dice una hermana, podemos aprender la receta 1001. Si tú ya te sabes las 1000 recetas, puedes aprender una más, ¿sí? Es decir, ante todo, aunque ya lo sepas, puedes aprender más. Y en eso, detenernos antes de cerrarnos y pedir al Señor la humildad y estar abierto. Sí, enséñame, a ver cómo le haces, cómo le haces aquí, qué piensas, ¿verdad? Siempre estar abiertos. Y eso, hermanos, nos va a dar muchísima libertad en el espíritu para no caer en las garras del enemigo que nos quiere envolver en la soberbia. Entonces, el resentimiento se puede establecer aquí, ¿sí? Porque la soberbia no reconoce, ¿sí?, que puede estar equivocado. La humildad sí, reconocemos, por la humildad reconocemos que no somos perfectos, que podemos equivocarnos y que necesitamos la ayuda de otros. Entonces, quien sufre de una mente así, soberbia, se sentirán agraviados, se sentirán ofendidos por quien
le esté en autoridad y le quiera corregir o decir qué hacer. Por eso huyen de las personas que están en autoridad. Entonces, el humilde, al contrario, va a ir en busca de esta persona que está en autoridad para saber qué quiere Dios. La mente soberbia conduce a pecar contra la fe. Escuche bien, pecar contra la fe. ¿Por qué? Porque la fe es lo primero y ante todo un don del corazón, ¿sí? Creemos en Dios por fe, ¿sí? En este don que Dios nos ha dado desde el bautismo. Es un regalazo que Dios nos ha dado por el bautismo, la fe. Creer en Dios, porque hay gente que no puede creer en Dios, ¿sí? Usted y yo creemos en Dios. Gloria a Dios por este regalo tan grande, ¿sí? Pero pasa algo. El soberbio, ¿sí? Precisamente por la fe que nosotros tenemos, el corazón, ¿sí? Conoce, ama, sigue, sirve a Dios, ¿sí? Por la fe, nuestro corazón puede amar a Dios y lo vemos en los santos que hicieron infinidad de cosas, ¿sí? Infinidad de sacrificios, pasaron por muchísimas adversidades, incluso en Hebreos 11 nos habla de una gama de testigos que es por fe hicieron, ¿sí? A lo largo de la historia de la salvación, por fe. Entonces, por fe el corazón cree, ama, siente, vive, vibra, hace todo por Dios. El corazón entiende. Una vez que el corazón tiene esta experiencia, entonces puede iluminar la mente. Le pasa información a la mente y la mente cambia. La mente se transforma. ¿Y qué tan fuerte es la fe? ¿Sí? Que la mente puede escuchar a Dios, ser sensible. Pero esta inteligencia o esta mente ensoberbecida, ¿sí? Puede matar el conocimiento del corazón, ¿sí? Es decir, ni siquiera llega esta experiencia de Dios, de fe, ¿sí? El conocimiento viene de Dios, sobre todo a nuestros corazones. Los que tienen esta soberbia de mente o de inteligencia dejan el conocimiento, dejan que el conocimiento venga a la mente, pero nunca baja al corazón. Es decir, con esto dan muerte a la fe. Madre Dulce, es como cuando, bueno, como a mí me pasó, ¿verdad? Ahora que se religió la nueva líder en la intercesión y había una hermanita que ya tenía 6 años siendo líder, entonces yo quería aprender más, entonces ella se negó a ayudarme y todavía me hizo sentir como que yo no era apta para ser una líder en la intercesión porque yo no sabía nada, o sea, me hizo sentir en realidad que no sabía nada, que yo, hasta yo misma me la creí. Por eso me ha ayudado mucho esto. No conecto mucho, pero sí los veo después. Y cuando decía usted, no dejes que te llegue a tu corazón, entonces yo sí me creí que no servía para nada y yo me iba a salir ya de la mesa directiva diocesana. Y entonces esta hermana siempre, como ella sabía todo y ella hacía sentir a los demás que no sabían. Entonces a mí me daba tristeza así, ¿no? De que sí es cierto, como dice usted, que la soberbia cuando se le sube a la mente, o sea, sí saben, tienen mucha sabiduría, pero a la misma manera la soberbia no las dejan sentir el amor a los demás o darse a amar a los demás. Así es. Y bueno, esto le queda a usted de experiencia para no ser como, como esta experiencia que vivió con esta hermana, ¿verdad? Precisamente de esa manera Dios nos enseña también a darnos cuenta del daño que hay cuando cometemos este tipo de
actitudes, ¿verdad? Que podemos caer todos podemos caer en eso, ¿verdad? Gracias por compartirme. Entonces sí, es esta, la fe es un don y es clave para que nosotros podamos conocer a Dios. Pero si de aquí, de la mente, no baja al corazón, entonces la persona queda en una pereza espiritual, ¿sí? Ceguera espiritual. No siente a Dios, no percibe a Dios, porque no lo necesita. La persona así dice, yo no necesito a Dios. Entonces, en el campo espiritual, pues esta mente soberbia puede desear un nivel más alto de oración, quiere subir cada vez más en esa experiencia de oración, de experiencias, ¿verdad?, más fuertes, y como a veces nos pasa a los carismáticos, a los que estamos en la iglesia, ¿sí? Que todo lo vemos así muy bonito, cuando hay una experiencia muy bonita de Dios, ¿sí? Que sentimos a Dios, ¿sí? Pero en la vida espiritual, hermanos, aquí hay que tener cuidado, ¿sí? Lo que yo les decía, cuando no solamente nos centramos en el sentir bonito. Ajá. Es un peligro precisamente porque en la vida espiritual no siempre vamos a sentir bonito. Ajá. No siempre va a ser un camino de pétalos de rosas, ¿sí? Vamos a experimentar también las espinas de las rosas. Ajá. Es un camino, ¿sí? Es un proceso en la vida espiritual. Y Dios nos va a permitir que haya momentos de tranquilidad, pero también momentos difíciles, de tribulación, de purificación, es lo que estamos viendo, ¿verdad? De purificación de manera que nuestra alma esté más purificada. ¿Se acuerdan que al inicio, no sé si se acuerdan que al inicio yo mencionaba 3 etapas en la vida espiritual? No sé si alguien se acuerda cómo se llama la primera etapa. ¿Alguien? ¿No nos acordamos? ¿Ok? Bueno, se los voy a recordar, ¿ok? La primera es la vía purgativa, precisamente, purificativa, donde se tienen que purificar nuestros sentidos, purificarnos del pecado, de las consecuencias del pecado, de estos vicios que hemos estado hablando. Por eso empezamos a hablar de los vicios, ¿verdad? Entonces, la primera etapa de la etapa de la vida espiritual es la purgativa o purificativa, como la llaman. La segunda es la iluminativa, donde ya los dones del Espíritu Santo actúan fuertemente en la persona, ¿sí? Los dones que estamos viendo a la par, que es que es el don que va a contrarrestar y acabar con este pecado capital, ¿sí? Por eso los estamos viendo así. Y la vía o la etapa unitiva, pues la que ya vivieron los santos, ¿sí? Donde se unieron con Dios plenamente, donde ya ellos desaparecieron y solamente es Dios actuando a través de ellos. Entonces, estamos en pañales, estamos en la primera etapa, ¿sí? No querramos correr. Ajá. Todo lleva su tiempo y Dios es el que lleva el proceso y no nos desanimemos, ¿sí? Esta experiencia, esto que estamos viviendo, es precisamente trabajar en esta etapa purgativa, ¿sí? Lo que estamos haciendo es eliminar todo lo que está ahí afectando a que yo avance en mi vida espiritual. ¿Cuál es el objetivo?
de todo cristiano la santidad, llegar a Dios, ¿sí? Entonces, yo ya les dije una manera fácil, eficaz y segura, que es la Virgen María, nuestra consagración a la Virgen, ser totalmente de ella, ¿sí? Y esto lo vemos al consagrarnos a través de los 33 días de la consagración a la Virgen. Y después vamos a hablar, terminando estos pecados capitales, vamos a hablar primeramente, Dios, de otro medio también muy eficaz para llegar a la santidad. Pero primero hay que trabajar en los pecados, ¿ok? Madre Dulce, ayer Sí. escuché que dijo usted 33 días. Su servidora y yo fui a una consagración y nos preparamos 9 meses. Ah, muy bien. Aquí Sí, en 33 días lo marca San Luis María Griñón de Montfort. pues acá también lo llevamos, pero son 9 meses. En Ah, muy Zacatecas, bien. la mayoría. Sí, son Y pues, 33 días que marca, pero igual es que es tan extenso, ujú. de una manera muy concreta, ¿verdad? Muy, eficaz también. Son 33 días como lo marcan, ¿verdad? Gracias. Pero, pero también, pues, claro, 9 meses es, yo creo que por los 9 meses en los que tuvo a Jesús en el vientre, ¿no? Me Sí, imagino. por eso. Muy bien. Sí, Una duda, hermanita. sí, Por sí, diga. ejemplo, los 9 meses era diario, diario lo hacían por 9 meses, perdón. No, acá nosotros fueran una vez a la semana. Los consagrados a Jesús por María se reunieron una vez por semana y esos, pues, una vez por semana A lo mejor es por una vez por semana, por eso se alargó más. Tal vez puede ser. es los 9 meses, pero todos los viernes una vez por semana. Ok. Oh, muy bien. Sí. Entonces vamos a ver cuáles pueden ser nuestros medios para alcanzar la santidad, ¿verdad? Entonces estamos en esta etapa de la vía purgativa o etapa purgativa, ¿sí? Donde forzosamente va a haber purificación, hermano, no se desespere, ¿ok? Hay purificación. Así como decíamos, el oro tiene que purificarse en el fuego, ¿verdad? Y es una jornada, un tiempo, un momento que dura toda la vida, ¿sí? Y que vamos a llegar al momento incluso de como lo hace una oruga, ¿sí? Una oruga que se encierra, ella misma teje su capullo, ¿sí? Y es necesario ese proceso que pasa la oruga para después ser una mariposa libre, ¿sí? Después de haber caminado por tierra, se encierra, no sabe si va a morir o va a vivir, se encierra en su capullo, la oruga, y hasta que espera el momento de metamorfosis, de cambio, de transformación. Imagínense ese proceso. O sea, yo creo que Dios nos lo puso como ejemplo porque quiere que veamos, ¿verdad? Que ese tiene que ser nuestro proceso, pasar de estar muy terrenales a andar en el cielo volando, ¿sí? De ser libres para alcanzar a Dios, ¿sí? Precisamente es como esa experiencia que nos invita a Dios. Entonces, el soberbio, en este caso, no espera los procesos, no quiere esperar procesos, no se desespera y quiere ya saber todo y alcanzar todo de la noche a la mañana. Ajá. Entonces, por eso yo les digo, tranquilos, como dice mi cuñado, tranquilos como Camilo,
quietos como anacletos. Sí, el soberbio quiere escalar alturas, quiere llegar, ¿sí? Acelerarse, quiere ya ser santo, ¿sí? En este caso, porque estamos hablando de la soberbia espiritual, ¿no? Pero, pues no, no. Requiere tiempo el que trabajemos, ¿sí? Se purifique nuestra naturaleza caída, ¿sí? Para poder alcanzar a Dios, ¿sí? De ahí el peligro de muchos servidores, ¿sí? Que se creen ya santos, que ya alcanzaron cierto nivel de santidad y ya se creen tan santos como Dios, que ya no necesitan de nada, no necesitan de oración, no necesitan de ayuno, no necesitan nada. Entonces, cuidado con esa soberbia, ¿no? Incluso hay soberbia presuntuosa. La soberbia, la mente soberbia es presuntuosa, ¿sí? Presume de lo que Dios le ha dado, presume de los dones, de los carismas, de las cualidades, de las habilidades, presume. Y podemos presumir, soy hijo de Dios, ¿sí? Soy su elegido, ¿sí? Y esa presunción Dios la usó el enemigo para tentar a Jesús, ¿se acuerdan? Si en verdad eres hijo de Dios, quería que Jesús cayera en la presunción. Claro que Jesús es hijo de Dios, pero no tiene que demostrarle a nadie que es hijo de Dios, ¿sí? Él es hijo de Dios. Hermana, una pregunta. Sí. Por ejemplo, conocer sus virtudes, conocer lo que Dios nos ha dado, los dones, y eso es humildad. Pero ¿en qué momento se llega a la soberbia de ser presuntuoso? Ahí sí ya me confundió. Sí. Sí, precisamente lo que vamos a hablar. Precisamente Satanás nos tienta, ¿sí? Se contenta contentarnos cuando nos tienta, para que seamos presuntuosos, es decir, presumidos, que presumamos, ¿sí? De lo que somos. Es decir, sentir este gusto, este deleite de hacerme sentir más que los demás, ¿sí? Y la diferencia entre presunción y sabernos, ¿verdad? Como reconocernos con lo que somos, es que la presunción es adelantarnos a Dios, es ir delante de Jesús. O sea, ¿quién tiene que sobresalir? ¿Quién tiene que ser el centro de todo? ¿Quién tiene que ser el que brille, el protagonista? Dios. Dios, no yo. Gracias a Dios por estos dones que me ha dado. Pero gracias a Dios, Dios es el que me los ha dado. ¿Sí se entiende? Pero entonces el presuntuoso sería como estar constantemente diciendo, digamos, que tuviera yo el don de la liberación, digamos, ¿verdad? No lo tengo, pero ojalá que lo tuviera. Yo tengo el don de la liberación, ¿quieres que haga oración? Y todo el tiempo, hermano, yo tengo el don de la liberación, o sea, sí, algo así, Así me. trato de resaltarme yo todo el tiempo. Sí. Ok. Así es. Sí, pueden ser incluso pues en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Por eso digo que es muy peligroso para cuando los servidores, o sea, alguien que está en autoridad por el servicio de Dios en la iglesia, que no está sano, no ha sanado, no ha trabajado en su persona, no ha tratado de erradicar los vicios y los pecados, fatal. Madre, y es muy malo que uno se los haga ver en cierto momento. ¿A quién?
a los soberbios. Pues es que precisamente no nos van a creer, o sea, no está abierto a que le digamos. Ajá. Un soberbio no va, o sea, como decía al inicio, no necesita que nadie me diga, no necesita que esa persona va a estar cerrada a los comentarios, ¿sí? Incluso puede usted decirle, pero pues no va a haber mucho cambio, ¿sí? Gracias. Sí, lo que tenemos que hacer, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es orar por esa persona para que en algún momento sea Dios el que le revele, haya una luz de Dios y que él se pueda dar cuenta, ¿sí? Incluso del daño que puede estar provocando. Pero a nosotros nos toca orar. Si nos damos cuenta de que está cayendo esta persona en algo así, sí, pero de igual manera, con toda humildad podemos llegar a decirle cuando veamos que esta persona bajó un poco la guardia, ¿sí? Cuando se abre un poquito. Ujú. Y ya otra vez se me acabó el tiempo y no avanzamos mucho con esto, pero bueno, Necesitamos 2 horas, madre. sí, ¿verdad? No, es que esto está como con mucha Porque sí riqueza, es bien ¿no? importante esas preguntas, porque sí es cierto, es como aquí había una hermana que decía que ella tenía el don de liberación y don no sé qué. Entonces alguien le llegó a decir, ¿verdad? Que como que no era así y ella empezó a decir que ella le tenía envidia, que le quería robar sus dones. Ok, Eso no sí, sí, sí. reconocía. Sí, no. Por eso, primeramente nosotros tenemos que reconocerlo en nosotros mismos, ¿verdad? Para no caer en estas actitudes. Y después si vemos que alguien más, pues orar por esta persona, ¿sí? Orar, orar. Señor, dale tu gracia, dale tu revelación, toca su corazón, toca su mente, ¿sí? Interceder por esa persona, ¿verdad? Porque como veíamos, este pecado pues es uno de los pecados que el enemigo va a buscar que caigamos, sobre todo los que estamos en las cosas de Dios, ¿sí? Y que estamos en autoridad. Dios nos libre de caer en esto. Ujú. Termino con esto. De alguna manera nuestra soberbia espiritual, ¿sí? Que no siquiera notamos, como estas personas a lo mejor no notan, no se dan cuenta que están cayendo en esto, ¿sí? Creemos que conocemos lo que Dios tiene en su mente, ¿sí? ¿Sí? Conocemos que, o sea, el soberbio va a decir, yo conozco, yo sé lo que Dios quiere. Ujú. Qué terrible, ¿no? Qué tremendo. Y por eso no le vamos a preguntar a Dios. Entonces, es un error grave pensar que nosotros ya sabemos lo que Dios puede estarnos pidiendo y no preguntarle, ¿sí? Entonces, vayámonos con esto, ¿sí? A descansar, si es que podemos descansar después de estar pensando, ¿no? ¿Qué tanto le pregunto a Dios? ¿Qué tantos? Nada más con esto, quedémonos. Realmente soy humilde y me doy cuenta, ¿sí? De que le pregunto a Dios, estoy en constante apertura para que Dios me hable, me diga cuál es su voluntad, qué es lo que quiere para mí, qué es lo que necesita que yo haga. Ajá. Porque si no, de lo contrario estaríamos cayendo en este pecado porque estamos haciendo nuestra regalada gana. Ujú. Pero Entonces también pasa, ahí, hermana, también pasa que cuando le pedimos opinión a Dios, Dios nos da su opinión y al final de cuentas a veces no hacemos lo que Dios nos dice, terminamos así haciendo lo es, que nosotros queríamos hacer, ¿verdad? así es.
Y podemos consultar a un sacerdote. Me ha pasado, por ejemplo, que han venido a preguntarme. Yo por lo regular le digo, ¿qué piensa usted? ¿Ya oró al Señor? ¿Ya le preguntó a Dios? No, pero usted dígame, hermana, usted dígame. Bueno, después de tanta insistencia, le digo, yo considero esto, yo creo esto y yo le puedo aconsejar esto. Y resulta que la persona, después me entero que no le pareció lo que yo le aconsejé y va con otra persona para escuchar lo que quiere escuchar, ¿no? Va a ir con otra persona hasta que logre escuchar lo que quiere escuchar, para hacer lo que quiere hacer. Ajá. Pues así podemos estar con Dios. Nosotros podemos tener esa misma actitud con Dios, ¿sí? Como Dios no me va a decir, yo creo que Dios quiere esto, ¿no? Y Dios nos pone trabas para que no, porque esa no es su voluntad, pero nos aferramos y queremos hacer a fuerzas nuestra voluntad. Entonces, yo los invito a que nos desprendamos de nuestra voluntad, como ven. Vamos a ir trabajando en esta área de nuestra voluntad, a dejar que el Señor nos ayude a realmente darnos cuenta qué tanto estamos nosotros con nuestra voluntad tan arraigada que ni le preguntamos a Dios. Pidámosle al Señor esta gracia de que Él nos muestre, nos diga cuál es su voluntad. Entonces, oremos en esta línea y dejemos que el Señor nos hable y no tengamos miedo de renunciar a nuestra voluntad. Entreguémosle nuestra voluntad en este momento al Señor. Y digámosle a través de este canto: toma, Dios, mi voluntad. Te entrego, Señor, mi corazón. Todo es tuyo, mi Jesús. Recíbelo como ofrenda de amor. Toma, Dios, mi voluntad. Te entrego, Señor, mi corazón. Todo es tuyo, mi Jesús. Recíbelo como ofrenda de amor. Porque el hombre sin ti es como un soplo que se va. Sin tu amor y tu gracia nada soy. Toma, Señor, mi corazón es para ti. Recíbelo como ofrenda de amor. Recíbelo como ofrenda de amor. Recíbelo como ofrenda de amor. Estemos abiertos a que el Señor nos enseñe de ahora en adelante su santa voluntad. Que el Señor nos muestre, nos revele, nos hable cuál es su voluntad. Renunciando primero a nuestra voluntad y entreguémosle también nuestro corazón y nuestra mente
Si nuestra mente se ha llenado de soberbia y no se deja enseñar, pidámosle al Señor que venga y toque nuestra mente, que la haga una mente subordinada a Dios totalmente. Pidámosle a Dios que nos entrene en este conocimiento de su santa voluntad. Hagamos este compromiso de preguntarle a Dios cuál es su voluntad para nuestra vida. Virgen María, Madre nuestra, tú que has dicho, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ayúdanos, Virgen María, a cumplir la voluntad de Dios, a amarlo, a seguir como tú lo has hecho. Intercede por nosotros, Virgen María, en este caminar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches, que descansen. Buenas noches, que descansen. Buenas Bendiciones. noches. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios los bendiga. Prepárense Dios. mañana. Igualmente. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Gracias.